gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amados hermanos. Hoy tocaremos el tema el templo. ¿Qué es el templo? ¿Qué cosas tiene el templo para hacer el templo? Hoy en día hay muchos, dicen con un letrero grande, templo tal, tal, tal. ¿Serán en verdad templos o no? La Biblia nos ha de mostrar en este sentido. Libro de Éxodo capítulo 19, versículo 18, que Jehová Dios, estando en su templo en el cielo, que estaba, como dice en Apocalipsis 14, 17, 18, vino desde el cielo a la tierra sobre el monte de Sinaí, y luego cuando Dios descendió subía como un horno, y todo el monte se estremeció porque Jehová Dios había bajado del cielo. Éxodo 19, versículo 18. Tiene la lectura Éxodo 19, 18. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido, o sea, desde el cielo Dios había descendido sobre el monte de Siná, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. De tal manera que cuando Dios bajó al monte de Sinaí, se estremeció el monte de Sinaí. Así tan igual va a ser cuando Jesús venga a la tierra. El sol no dará su lumbre, luego habrá un terremoto en todo el mundo. Si está de día se oscurecerá, y si está de noche se aclarará el día, para ver la presencia de Jesús, del Hijo de Dios. Así como cuando Jehová bajó en el monte de Sinaí, empezó a estremecerse. Esto nos indica también en Amós capítulo 9, versículo 11, que nuevamente va a ser restaurado la habitación del libro de Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. En aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo de David. David había edificado, en el tiempo de David se había edificado el tabernáculo de Dios, el templo, cuando hizo su hijo Salomón. Todo esto se va a volver a restaurar en estos tiempos. Caído encerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, edificarlos como en el tiempo pasado. Así como antes se edificó, será en estos tiempos, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre, hoy en todo el mundo pronuncian el nombre de Cristo. Todos quieren salvación, sobre todo ellos se establecerá este reino. Posean el resto de Edomía y de todas las naciones, dice Jehová, que hace estas cosas. Todo será restablecido como Dios manda. Pero el inicio de esta restauración sería en otro lugar, ya no en el oriente. De esto habló Jesús, San Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Juan capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, le dijeron a Jesús, y vosotros decís que ni en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús a la mujer que le dijo que se debe adorar en Jerusalén. Dícele Jesús: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Esto se está refiriendo de que ya no Dios levantaría su pueblo ni el templo en el hemisferio oriental, sino en la parte occidental de América del Sur. Esto encontraremos en el tema de la ubicación geográfica de la restauración. Entonces Jesús ya le hablaba que en ese lugar no iba a ser levantado ni iban a adorar. Por esto dice el verso 21, dícele Jesús: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces nos damos cuenta que va a llegar el tiempo que se va a adorar en otro lugar, y esto hecho ya se aconteció. Luego vamos continuando viendo que mucha gente de repente en sus ídolos dice, a través de ello, ahí está en el templo, ahí está Dios. Pero sin embargo la Escritura dice que no hay comunicación entre el templo de Dios con los ídolos. Segunda de Corintios capítulo 6,
versículo 16, 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Hace una pregunta. ¿Qué comunión hay el templo de Dios con los ídolos? Ninguna comunión. ¿Por qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Quiere decir, Dios habitaría en el ser humano por medio del Espíritu Santo. Como dijo, Dios le dijo: habitaré, andaré en medio de ellos, seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. De tal manera que Dios promete habitar en el ser humano por medio del Espíritu Santo, y sería nuestro verdadero Dios, y el pueblo sería un verdadero pueblo de Dios. Veamos también otro texto, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De tal manera, el ser humano no debe de ignorar de estos misterios de Dios, que cuando mora el Espíritu Santo en el ser humano, Dios está en espíritu, no tal igual como es Dios en su cuerpo celestial. La persona que tiene el Espíritu de Dios, Dios está en la persona. Esto quiere decir que no se debe ignorar de este acontecimiento. Ahora este templo, también Jesús dijo: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de que el cuerpo del Padre era morada, era Jesús. San Juan capítulo 19, capítulo 2, versículo 19, 20, 21. San Juan capítulo 2, versículo 19, 20, 21. Respondió Jesús y díjole: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces Jesús dice: destruyen al templo, que en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Se admiraron. Jesús no le hablaba del templo material, sino del templo espiritual. Por eso dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Quiere decir que en su cuerpo estaba la morada del Padre. Dios estaba en espíritu en Jesús, así como en este tiempo Dios estará con su pueblo, estará en Sión. Sión es la morada del templo que proviene de la palabra de Sinaí. Luego este templo existe en el cielo. Hay un templo y su altar. Para ser templo tiene que tener su altar. Observemos Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 y 18. Capítulo 14, versículos 17 y 18. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Aquí nos damos cuenta de que en el cielo hay el templo de Dios, y que de este templo salió un ángel teniendo una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar. Quiere decir que para ser templo tiene que tener templo y su altar. ¿Altar de qué? Altar del holocausto, donde se ofrece. A esto está haciendo mención Juan el teólogo, porque en Jerusalén había esto, templo y su altar. En tiempo de Moisés también había igual. Entonces esto es una copia del cielo. Repito, Apocalipsis 14, 17. Salió otro ángel del templo. Y 18 dice: y otro ángel salió del altar. Quiere decir que el templo y el altar están cerquitas, apegados. Antes de ingresar al templo hay un altar. De esto dice, repito la lectura 14 y 18 de Apocalipsis.
Otro ángel salió del altar que está cerca al templo, y el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con voz al que tenía la hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. De tal manera que va a ser vendimiado. Todo aquel que es de Dios será para Dios, y todo aquel que no es de Dios no será para Dios. Llegó ese tiempo. Luego veamos también en el mismo Apocalipsis capítulo 15, versículo 5 y versículo 8. Bien explica Juan el teólogo en Apocalipsis 15, 5. ¿Qué dice? Y después de estas cosas miré. Juan el teólogo tuvo la oportunidad de ver. He aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. O sea, en el templo, en el cielo hay un templo y su tabernáculo, quiere decir el altar del holocausto, morada de Dios que está en el cielo. Entonces, por eso decimos que para ser templo tiene que tener su altar y su templo. Versículo 8. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios, por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Hoy estamos viendo todo esto: plagas, enfermedades, plagas para las plantas, plagas para los animales. Estamos viendo huracanes, inundaciones, terremotos. Todas estas cosas ya está cerca, que el mundo va a ser establecido como Dios quiere. También nos muestra en el mismo Apocalipsis capítulo 14, versículos 15, donde es importante reconocer que el templo de Dios tiene que tener su altar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Y otro ángel salió del templo y el altar, clamando en alta voz, que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Quiere decir que hay mucha gente van a servir al Señor. Ya es tiempo de que Dios establezca estas cosas. Lo que está en el cielo establezca su templo y su altar en la tierra. Esto nos dice también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 16 y versículo 17. Escuchemos la lectura, que tiene que venir la restauración en la tierra. Hechos, capítulo 15, versículo 16 y 17. Después de esto volveré, o sea, sigue vigente para estos tiempos, de que tiene que Dios volver, y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, de tal manera que el templo, el tabernáculo de Dios, tiene que ser restaurado en medio de la tierra, para que el resto de los hombres busquen al Señor, que todo el mundo va a buscar esta restauración. Y todos los gentiles, quiere decir que la restauración va a levantarse de los gentiles, sobre los cuales es llamado mi nombre. Pero para esta restauración, Dios tiene que levantar de los gentiles un pueblo para su nombre. Esto dice 14. Simón ha contado como Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. De tal manera que de los gentiles, por eso Jesús ya dijo en San Juan 4:20, créeme mujer, la hora viene en que no adorarán en este monte, sino que adorarán en espíritu en verdad. A este continente de los gentiles que no teníamos esperanza, tenía que ser restaurado el templo y su altar. Jeremías capítulo 30, versículos 18. Jeremías 30, 18, acentuando la lectura. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob. Dios va a volver a
tornar a edificar, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo será asentado según su forma. Jeremías está hablando para el futuro, por eso dice: el templo será asentado según su forma. ¿Y cuál es la forma del templo? ¿Qué tiene que ser para ser templo? Nos preguntamos, y la Escritura nos responde en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Jeremías 30, versículo 18 decía que el templo sería asentado según su forma en el tiempo venidero. Apocalipsis 11, 1 y 2. ¿Cómo sería edificado este templo? ¿Y qué tiene que tener para ser templo? Dice: me fue dada 11, 1 y 2 de Apocalipsis. Me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Quiere decir que el templo tiene medida, tiene una medida exacta el templo de Dios y su altar. Templo y el altar está al ingresar al templo, antes. Y los que adoran en él, para ser templo tiene que tener templo y altar. Si hay algún letrero por ahí que diga templo y no tiene su altar, no es templo. Simplemente es lugar. Pero para ser templo tiene que tener templo de Dios y el altar. El altar del holocausto nos ofrece a la entrada. Y echa fuera del patio que está fuera del templo, y su altar no lo midas, porque es dado a los gentiles, y harán la ciudad santa 42 meses. De tal manera que este altar le es dado a los gentiles, que se está reconstruyendo poco a poco, se está iniciando a implementar cosas conforme Dios encargó a alguien. Ezequiel 43, 18. ¿A quién fue dado edificar el templo y su altar? ¿Quién sería facultado para establecer el templo y su altar? Ezequiel 43, 18. Díjome, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: estas son las ordenanzas del altar, el día en que será hecho. De tal manera que Dios le da orden al Hijo del Hombre para que sea hecho este altar en este final de los tiempos. Por esto dice, repito la gramática: estas son las ordenanzas del altar, el día en que será hecho. Este acontecimiento ya se está poniendo en vigencia del altar. ¿A quién le facultó? Al Hijo del Hombre, para ofrecer sobre él holocausto, para esparcir sobre él la sangre. De esto hablaron, y tocaremos el tema del altar, y se van a dar cuenta. De esto habló Jesús, también habló en San Mateo, en el capítulo 23, 18 y 19. Habló del altar. Mateo, Jesús también habló: cuando tú trajeres tu presente al altar y te acordares que algo tienes contra tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano y ofrece tu presente. Esto habló Jesús en otro texto. Pero ¿qué es el altar? Mucha gente dice en el púlpito es el altar. Están muy equivocados. Éxodo 20, 24. Sobre el altar, el templo y su altar, ¿qué se hace en el altar? Éxodo 20, 24. En el Éxodo capítulo 20. Muchos de este capítulo del 20 dicen que aquí están los 10 mandamientos. Es cierto, está una parte de los mandamientos. En ese mismo momento reunió a los sacerdotes, le empezó a consagrar que se preparen 3 días antes. Esto habla en el 19, 11, 12. ¿Por qué se preparan los sacerdotes? Porque los sacerdotes le compete hacer estas cosas. Por esto dice Éxodo 20, 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Holocausto deriva de 2 voces: holocausto, del todo quemado,
Esta es la ofrenda que pertenece a nuestro Creador. Esto tenía que hacerse en el tiempo de la restauración, y hemos llegado en el tiempo de la restauración. Y esto alguien tenía que edificar en medio de la tierra. Eso sería el pimpollo, el renuevo. Veamos en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículos 12, 13 y 15. Zacarías capítulo 6, versículos 12, 13 y 15. Versículo 12. Le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos de Israel, en Hechos 1, 6, 7. Jesús le dijo, mi tiempo ha dispuesto un lugar en el cual se va a reedificar. De este brote está hablando, de este renuevo, de esta germinación de los gentiles, y el cual germinará en su lugar, en un lugar indicado. Eso encontraremos en el tema de la ubicación geográfica de la restauración. Y edificará el templo de Jehová. Quiere decir que para todo el mundo tenía que edificarse en este final de los tiempos el templo de Dios y su altar. 13. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria, la gloria del Espíritu Santo. Y se sentará y dominará en su trono, quiere decir, va a ser un rey, sacerdote. Y será sacerdote en su solio, consejo de paz entre ambos. Recordemos que Jesús está en el cielo como sumo pontífice. Esto nos dice Hebreos 8, 1 y 2. Si Jesús está en el cielo como sumo pontífice, en la tierra va a edificar un sacerdote según Dios. Por esto dice, Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio, consejo de paz entre ambos. Porque por la muerte de Cristo se alcanzó el sacerdocio según la orden de Melquisedec de ser rey y sacerdote. Y si Jesús es el sumo sacerdote en el cielo, no puede decir que termine el holocausto, las ofrendas, porque el deber del sacerdote es hacer esto. Es como que yo dijera, yo ya soy pastor y como pastor no hay iglesias. No, al contrario, el pastor tiene que reunir las iglesias. Ese es el deber. Así es Jesús, con su muerte alcanzó el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Entonces en la tierra tiene que ser establecido. Esto veremos en otro tema. Luego, ¿por qué el templo? Versículo 15. Y los que estaban lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová. Recordemos que para hacer templo tenía que tener templo y su altar. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto, si oyereis obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. El mundo entero será establecido a este propósito, a este llamado, del gran acontecimiento de esta restauración del templo y su altar. Por eso Jesús, ¿por qué creen que Jesús siempre estaba en el templo? Porque en el templo estaba el altar. San Lucas capítulo 2, versículos 46. ¿Por qué Jesús estaba en el templo? San Lucas 2, 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. En aquel templo, la hermosa en el tiempo de Jesús, estaba la ofrenda del holocausto. De esto está hablando la Escritura. Sentado en medio de los doctores, oyéndoles, preguntábales. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Como reconocedor de las Escrituras, estaba en el templo, porque en el templo había el altar del holocausto. Por eso habían los que vendían palomas, vendían corderos. Cuando no le hicieron caso, Jesús tuvo que azotar. Esto va a pasar con todos aquellos que quieren predicar por amor al dinero, por amor a ello. No solamente Jesús subía al templo donde estaba su altar, el templo y su altar, sino que también los discípulos después de la muerte de Jesús seguían subiendo al templo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos 1 está. Recordemos
Jesús fue crucificado, Jesús murió y después de ser crucificado, ¿por qué creen que los discípulos de Jesús iban al templo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el templo estaba el altar, aún después de la muerte de Jesús. Por eso dice Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la nona. La hora nona es las 3 de la tarde, la hora de la oración. ¿Y por qué las 3 de la tarde? Esto tiene otra explicación. En su momento lo explicaremos. Pero recordemos que Pedro subió al templo después de la muerte de Jesús, porque Jesús le encomendó que permaneciesen en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo. Y después de recibir la virtud, seguían continuando en ese templo, porque ahí estaba el templo y su altar. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, el templo que se llamaba La Hermosa, que tenía su altar del holocausto, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Pedro le dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿En qué lugar hizo este milagro Pedro y Juan? En el templo, que siempre iban ellos al templo. Es decir, eso nos da enseñanza a Jesús, como también Pedro y Juan. Esto dijo Jesús, que no se fueran del templo, permaneciesen en el templo, porque ahí estaba el altar del holocausto. San Lucas 24, libro de Hechos primero, capítulo 2, versículo 46. Los discípulos perseveraban en el templo, donde estaba el templo y su altar. Hechos 2, 46 y 47. Hechos capítulo 2, versículo 46. Perseverando unánimes. Debe perseverarse unánime la iglesia que ha querido en Cristo. Cada día en el templo. ¿Dónde es el templo? Templo y su altar. Si no hay altar y solamente hay templo, no es templo. Por ello ellos, los discípulos de Jesús, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿En qué templo? La Hermosa, donde Jesús había enseñado. Partiendo el pan, en las casas comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón. El que tiene a Cristo tiene que ser amigable, tiene que ser pasivo y fraterno, porque tiene a Cristo en su corazón. Alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No solamente en este texto nos habla que perseveraban unánimes en el templo. Veamos también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos 20. Siguieron los discípulos de Jesús en el templo. Iban a predicar, volvían al templo a la Hermosa. ¿Dónde el templo después de la muerte de Jesús? Algo admirable, ¿cierto? Pero está claro la Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 20. Y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de vida. Las palabras de vida, fueron dadas palabras de vida a Moisés, decía en Hechos 7:38, eran los 10 mandamientos. Esto hablaron los discípulos de Jesús, hablaron acerca de Jesús, del reino, testificada por la ley de Moisés, nos dice Hechos 28:23. ¿Por qué los discípulos estaban en el templo? ¿Por qué razón? No se apartaron del templo, donde estaba el altar del holocausto. ¿Por qué? Porque Jesús recomendó que no se apartasen del templo. Lucas
capítulo 24, versículo 53. San Lucas 24, 53. Y estaban siempre en el templo alabando, bendiciendo a Dios. Amén. O sea que después de la muerte de Jesús, los discípulos estuvieron en el templo, perseveraban en el templo. ¿Por qué? Porque así Jesús les había enseñado, que permaneciesen en el templo, que no se apartasen en el templo. De tal manera que es importante, eso dice el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto, revestidos del Espíritu Santo en Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo, la hermosa. Por esto era necesario estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios manda así. Tomad presentes, venid a sus atrios. También nos dice en Salmos 96, versículos 8 y 9. Entonces, Salmos 96, 8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Debemos de honrar, y a Dios no se puede honrar con las manos vacías. Hay que honrar con ofrendas. Tomad presentes, venid a sus atrios. ¿Cuáles son los atrios de Dios? El templo y su altar. Tiene que tener esos un templo. Temed delante de él toda la tierra, todo el mundo va a ser establecido. Decid a las gentes, versículo 9, encorvaos a Jehová en la hermosura de su santuario, temed delante de él toda la tierra. El mundo entero va a ser establecido en este templo. Observemos también en Salmos 68, capítulo 68, versículos 28, 29 y 30. Salmos capítulo 68, versículos 28, 29 y 30. Salmos 68, 28, 29 y 30. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros. Cuando el Espíritu Santo coja a las personas, solito la persona se va a conducir al templo de Dios que tiene su altar. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones, de tal manera que habrán gente que van a ofrecer al Señor. Reprime la reunión de la gente armada y la multitud de tus toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Dios va a pacificar todas estas cosas. Todo esto en la tierra sería edificado este templo y será por pacto perpetuo. Observemos 2 de Crónicas, capítulo 2, versículos 4. 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Aplicando la gramática. ¿Será algo pasado? Porque si hubiera sido pasado, hubiera dicho aquí edificaron. Pero aquí sigue vigente la escritura. Dice, he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrárselas, para quemar perfumes aromáticos delante de él. Entonces está hablando para el tiempo futuro y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocausto a mañana y tarde, en los sábados, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Este templo ya se ha edificado. Eso es para hacer la ofrenda en lo que a Dios toca mañana y tarde, en el día sábado, nuevas lunas y las 3 fiestas al año. Por esto Jesús ha establecido un pueblo sacerdotal. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Entonces Jesús llegó a alcanzar el sacerdocio según la orden de Melquisedec.
¿Por qué Jesús alcanzó la jerarquía del sacerdocio Melquisedec? Porque Dios había puesto por pacto perpetuo las ordenanzas de la ofrenda del altar, del templo y su altar y el holocausto. Muy bien. Jesús, siendo como sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, esto dice en Hechos, Hebreos 8:1. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces Jesús en el cielo está como ¿qué? Como sumo sacerdote. Si Jesús está en el cielo como sumo sacerdote, ¿por qué? Porque Dios había puesto que sea por pacto perpetuo. Yo le pregunto y les digo, si Jesús es sumo sacerdote, ¿podrá decir que termine? Cuando su deber es a lo contrario hacer. Es como poner un ejemplo. ¿Será que un pastor de una iglesia que diga yo ya soy pastor, ya no haya más feligreses? El pastor tiene que más bien juntar almas. Así tan igual es el deber del sacerdocio. Como Jesús está en el cielo como sumo pontífice, establece sacerdotes en la tierra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. De tal manera que Jesús establece en la tierra un pueblo sacerdotal. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Este es el propósito de Cristo, que Cristo establece como sumo sacerdote, sacerdotes en la tierra para ofrecer en lo que a Dios toca. Y estos sacerdotes reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho, Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Se ha establecido en toda la tierra este pueblo sacerdotal. Por ello es que han construido el templo y su altar. ¿Quién? El pueblo sacerdotal. Y solamente este pueblo sacerdotal, quien entiende su templo y su altar y hacen las ofrendas, ellos pasarán al milenio, y en el milenio también serán sacerdotes de Cristo. Apocalipsis 20, versículo 6. Repitiendo la lectura, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Qué pueblo va a gobernar en el milenio con Cristo y va a ser sacerdote de Dios hasta en el milenio? El pueblo sacerdotal. ¿Quiénes hacen sus ofrendas? ¿Quiénes acuden a su templo y su altar y que hagan estas ofrendas? Otro pueblo no señala quienes van a pasar al milenio. Dice, van a reinar con Cristo, van a ser sacerdotes de Dios. ¿Quién es sacerdote? Aquel que asiste al altar. Aquel que asiste. Todo el pueblo sacerdotal. No es cualquiera sacerdote, sino el que asiste al altar. Esto habla en otros textos que estaremos tocando en otro momento sobre los sacerdotes. Y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Serán sacerdotes del Padre, conforme Dios quiere, porque hayan hecho, y ellos reinarán con Cristo 1000 años, y otro pueblo no va a reinar. Gracias al Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hemos tocado el tema sobre el templo y todo lo que lleva en el templo. Que Dios os bendiga. Gracias. En la casa de mi Padre hay lugar para todo. En la casa de mi Padre hay lugar para todo. Hay lugar